Family Center on Technology and Disability, DICAPTA Accessible Communication Developers, FHI 360, The Science of Improving Lives, presentan Tecnología de Asistencia, una mirada a la evaluación. Foto de dos niñas sonriendo y de un niño leyendo un mapa con los dedos. Nuestros hijos. Rosa. Mi hijo es Edward y él le gusta mucho las clases de karate, le gusta ir al parque, le gusta usar la computadora. Edward sonríe frente a una pantalla. José Ángel es un niño de 9 años. Es un niño muy alegre, muy contento. Le encanta ayudar a los demás. Mira, ¿quién es José? Lupita. Le encanta jugar fútbol. Lo que más nos gusta compartir entre los dos y disfrutar es las historias de George el Curioso. Mi hija se llama Prince. Yo le puse ese nombre porque es mi princesa. Gichi. Ella es una niña muy alegre, ella le gusta la música, ella le gusta cantar. Nosotros nos unimos mucho con el karaoke, cantamos juntas, bailamos juntas y disfrutamos mucho el momento las dos juntitas. ¿Qué es la tecnología de asistencia? Rosa. Yo no sabía qué era la tecnología de asistencia y yo me informé con los maestros y ellos me informaron sobre la máquina de comunicación. Entonces ellos me dijeron que necesitaban una evaluación primero para ver si el niño necesitaba la máquina. Gichi. Yo llevé a la niña a una terapia que es desde habla, para ayudarla a hablar mejor. Ahí donde yo la llevé había muchos niños que tenían una máquina y yo me interesé. Yo fui y le pregunté a la Speech Therapy cómo es que yo podía lograr esa máquina para la niña y ella me dio la información. Tecnología de asistencia no es solo un computador. A José Ángel le dieron una mesa, le dieron una lámpara para que haga mejor su tarea. Doctor Edwin Vega. La asistencia tecnológica es cualquier dispositivo, ya sea comprado o creado, que podamos utilizar para aumentar, mantener o desarrollar las destrezas funcionales de los estudiantes. Cuando hablamos de destrezas funcionales nos referimos a las fortalezas de todos nuestros estudiantes. Sabemos que todos ellos tienen fortalezas y lo que buscamos es que tengan una participación activa y plena en el contexto de la escuela, en la comunidad y en la sociedad en general, incluyendo el trabajo. Josie Monjovi. La tecnología de asistencia puede ser estas tarjetas que los niños pueden usar para dárselo a la maestra. Yo quiero jugar. Josie muestra 3 tarjetas pequeñas de cartulina. La primera tiene un dibujo de 2 niños con un balón, la segunda un lápiz rojo junto a un lápiz verde y la tercera 2 manos bajo una ducha de agua. Sobre la mesa de trabajo reposan un estilete en forma de T, otro con una perilla blanca y un tablero pequeño dividido en cuadrículas ahuecadas que dejan ver unas láminas con imágenes. Quiero colorear, me tengo que lavar las manos. O también pueden usar un stylus para diferentes maneras de aguantarlos, para usar un equipo de comunicación. Hay también que se puede aguantar en otra manera. Y aquí tenemos el equipo que también se puede usar, más simple, y otro que es más complejo. Josie Monjovi enciende un dispositivo electrónico, desliza un dedo sobre la pantalla y aparecen unas cuadrículas con dibujos. 2 niñas y un niño se comen un refrigerio sentados a una mesa. El doctor Edwin Vega mira la pantalla y la cámara de una computadora portátil y lleva en la frente un pequeño transmisor redondo de color gris con el que mueve el cursor de la computadora. Edward y sus 2 hermanas tocan con sus dedos la pantalla de una tableta electrónica. José Ángel escribe en su cuaderno. La doctora Yolanda Rodríguez se dirige a un grupo de preescolares gesticulando con las manos. Aquí nosotros utilizamos la laptop y el proyector y le digitalizamos ¿para qué? Para usar la lectura de los cuentos cortos para que se beneficien los niños. Y tenemos 2 estudiantes, uno en primer grado y otro en el 6º grado que están integrados en la escuela. Allá ellos utilizan la asistencia tecnológica con el sistema FM, más tienen una pizarra electrónica digital donde es fantástica y la pueden utilizar para todas las clases, en matemática, en lectura, en ciencia, estudios sociales, en diferentes. Y ellos se benefician dentro y fuera del salón de clases. ¿Cómo se obtiene la tecnología de asistencia? La mayoría de los padres encuentran información sobre tecnología de asistencia a través de la maestra o otros padres
o mientras observan las terapias de sus hijos. Yo no sabía por dónde empezar a pedir la tecnología de asistencia. Es una pieza muy importante para el aprendizaje de nuestros hijos. Lo mejor es solicitar la evaluación de asistencia tecnológica durante la reunión del IEP, o como se conoce en Puerto Rico, el Comité de Programación y Ubicación. Pero si ya pasó, puedes pedir la evaluación en cualquier momento. Es importante hacerlo por escrito. La carta se queda en los archivos y la escuela tiene que contestar. Se puede hacer en inglés o español. ¿Quién hace la evaluación para tecnología de asistencia? Dr. Edwin Vega, Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Durante la reunión de la IEP se determinan las destrezas que se van a trabajar con este estudiante y cómo la asistencia tecnológica va a apoyar el proceso. La composición del equipo evaluador puede variar dependiendo de la necesidad específica que tiene el estudiante. Por ejemplo, si tiene una necesidad de comunicarse, también tiene una necesidad de posicionamiento, se involucran dos especialistas que serían el patólogo del habla y el terapista ocupacional. Nosotros como padres somos una pieza muy importante para el equipo evaluador porque nosotros conocemos a nuestros hijos, sabemos lo que les gusta y lo que no les gusta y qué es lo que pueden usar, qué es lo que no pueden usar. Es muy importante eso, dárselo saber al equipo evaluador. Ejemplo de una evaluación. Josie Monjovi, patóloga del habla. Hoy voy a evaluar a un niño de 9 años que tiene una dificultad comunicándose y vamos a empezar con diferentes aparatos y tener diferentes opciones para ver cuál va a ser mejor usar con él en el final. Y cuando empezamos con unas tarjeticas de nombres y verbos a ver si puede identificar los retratos que están en las tarjeticas. Entonces después de eso miramos al equipo. Esto es un equipo que tiene los papeles y que estos papeles se pueden cambiar también. Cuando se aprieta un botón, dice algo. I'm a boy. My name is Nicholas. Y entonces yo le instrucciono que se encuentre un mensaje, que toque el botón a ver si puede identificar el retrato y saber qué mensaje me puede comunicar. Si hace muy bien con este, entonces después podemos buscar y mirar en el dinámico, se enciende y aquí son los botones. Cuando se aprieta el botón, se va a otra página y entonces se puede decir cosas. I want to drink some water. Un niño sentado al lado de la patóloga Josie Monjovi toca con un dedo la pantalla dinámica. Good. Cuando terminamos la evaluación, mirando a ver cuál de los dos equipos es mejor para el niño, también le preguntamos al niño cuál es que prefiere para usar. El niño levanta la pantalla Is that dinámica. a little bit better, a little bit lighter? Yes? Okay. So, do you like this one better or do you like this better? You like this one better. Okay, good. Y tenemos los resultados de la evaluación y entonces le mandamos a la maestra todas las formas y la evaluación y tenemos la reunión de la IEP. ¿Dónde se hace la evaluación? Dr. Edwin Vega. El estudiante debe ser evaluado en su ambiente natural. Esto quiere decir en el ambiente donde se esté utilizando la asistencia tecnológica, que puede ser en la escuela, puede ser en la cafetería, puede ser en el parque, en la comunidad en general. Niños de preescolar tomando el refrigerio. Si su niño recibe educación en casa, allí se puede hacer la evaluación. ¿Cómo se elige la tecnología de asistencia? Gigi, mamá de Prince. Yo he visto niños que tienen aparatos más desarrollados que mi hija y yo me pregunto por qué mi hija no lo puede tener. Se debe considerar que no siempre las tecnologías más avanzadas o más costosas son las que pueden solucionar el problema. Existen muchas tecnologías bajas y de muy bajo costo que también pueden solucionar la necesidad del estudiante. No obstante, siempre debemos crear una ventaja competitiva desde las edades más tempranas para preparar a este niño o esta niña para la vida. Se necesita probar diferentes opciones con el mismo niño porque como no se conoce bien el niño, algunas veces se empieza más simple y entonces se pone más complejo si el niño lo entiende y lo puede hacer. This device is like a computer, okay? So we're gonna
Slide this screen. El niño desliza un dedo sobre la pantalla. Good. And now you see we have different pictures here. Rosa, mamá de Edward. A Edward le habían dado una máquina que era muy pesada y era lenta y era incómodo para salir a la calle. Entonces ahora le hicieron una evaluación y le dieron una máquina diferente. Es más cómoda y más rápida y con más vocabularios. Primero le dieron una lupa que él tenía que poner sobre el papel para que a ver si él tenía que ver las letras más grandes, pero no le funcionó. Después le dieron una lámpara pequeña de mano que yo tenía que sostenerle, pero él se agachaba tanto que llegó un momento en que la lámpara no le funcionó porque le lastimaba sus ojos y aparte él le tapaba cuando él agachaba su cabeza hacia el papel. Entonces ahora le dieron una lámpara que le sirve mucho mejor para hacer sus tareas. Doctor Edwin Vega. Se debe enfatizar que la recomendación de asistencia tecnológica está fundamentada en la necesidad específica del estudiante. Can you tell me that you have a pet? El niño toca una cuadrícula de la pantalla con un dedo. I have a dog named Whiskers. Good job. Go ahead and erase that. Nosotros hacemos las recomendaciones para apoyar al niño en la parte académica o social. ¿Cuánto tiempo toma el proceso? El tiempo de evaluación varía de estado a estado. No obstante, desde el momento que comienza la evaluación hasta que se obtiene un resultado, no deben pasar más de 60 días. Entrenamiento. El proceso no se termina cuando el niño recibe la tecnología de asistencia. Es necesario que la maestra, los padres y las otras personas que trabajan con el niño se entrenen para que puedan usar el equipo con el niño. Rosa, mamá de Edward. La máquina lo mandan ahora de la escuela a la casa y lo estoy utilizando con él en la casa y siento que es un poco difícil utilizarla porque no nos han dado suficiente entrenamiento. Nosotros los padres pensamos que tecnología de asistencia es como una varita mágica, pero no es así. Es como tú utilices el equipo, cómo lo utilicen los maestros, los padres y todas las personas que rodean a nuestros hijos. Do you want to eat? Eat. Show me what you want to eat. Salad. You want salad? What else? Pero en realidad la varita mágica es el trabajo en equipo. Tecnología de asistencia. Beneficios. Rosa, mamá de Edward. Sí, me siento muy contenta porque antes mi hijo era diferente y yo pensé que nunca él iba a cambiar y ya tiene 12 años y ha cambiado bastante, se ha independizado muchísimo. ¡Campeones! Edward levanta un trofeo. Sí, es lo que me siento muy contenta de ver a mi hijo así. Gigi. La niña tuvo una actividad con los demás niños y ella verdaderamente no tenía que cantar. Y ella se levantó, cogió el micrófono y empezó a cantar. Y eso fue algo que me emocionó mucho. Todo el mundo se paró y le aplaudió. Rosario. Mi satisfacción más grande que tengo es lo que he logrado para él. El cambio que él ha tenido, porque él ha cambiado demasiado. Ahora él está hablando mucho más, ha tenido mucho más fluidez en sus palabras, lo puede entender. Ahora me dice, mami, tengo hambre. Antes no lo hacía. Mami, te quiero mucho. Incluso lo que más me sorprendió de él, que ahora que estuve con la maestra, yo no sabía que su best friend era yo. La maestra me lo dijo, que ella preguntó quién era su best friend, y él dijo que su mamá era su best friend. Es una satisfacción que no les sabía explicar cuánta satisfacción tengo el ver a mi hijo progresar día a día, en la escuela y en casa, y que va creciendo y cada vez va mejor. Una mirada al futuro. Josie Monjovi, máster en patología del lenguaje. Yo quiero decirle a los padres, si a cualquier momento ellos sienten que sus hijos necesitan tecnología de asistencia, que por favor se lo pregunten a la maestra. La diferencia que vemos en el niño o la niña que alcanza su potencial está en cómo papá o mamá se involucran en el proceso para asegurarse de que realmente pueda adquirir ese potencial. Así que sigue luchando, sigue buscando información y te aseguro que vas a hacer una diferencia en la vida de tu niño. Family Center on Technology and Disability.
DiCapta Accessible Communication Developers, FHI 360, The Science of Improving Lives. Con el financiamiento de Office of Special Education Programs, OSEP, U.S. Department of Education, Ideas That Work. Descripción de video realizada por DiCapta con el patrocinio del Departamento de Educación de los Estados Unidos.